La verdad del poder. Según Foucault, el poder no se posee, sino que se ejerce. Y la tarea del intelectual comprometido es la de desvelar todo su funcionamiento, como los lazos entre las relaciones del poder y las verdades que definen el orden del presente. Tras la publicación de la Arqueología del Saber, los intereses teóricos y políticos de Foucault se modificaron al compás de la época, hasta el punto de la década de 1900, de la década de 1970, representa una nueva etapa de su pensamiento volcada en el análisis del poder. Se trata de un nuevo enfoque que tiene como obra más representativa vigilar y castigar, pero que va gestándose desde finales de los años 70. El análisis del poder fue uno de los puntos más importantes, originales y con mayor repercusión filosófica y política de toda su obra. Es imposible pensar que en Foucault, sin pensar en el modo en que la revolución, en que revolucionó el discurso filosófico con la inclusión de la problemática del problema en su misma esencia. Sin embargo, esta etapa no nace del azar, sino que se encuentra íntimamente ligada a la reflexión anterior, la etapa arqueológica y a todos los acontecimientos que sacudieron Francia y parte de Europa tras el mayo del 68. No es posible separar el vuelco teórico hacia la cuestión del poder del inicio de la propia militación política de Foucault. La experiencia teórica y las personas se unieron de nuevo provocando un cambio radical tanto en el método arqueológico como en la distancia que Foucault había mantenido hasta entonces con la arena política. Sus compañeros de Clement Ferrand lo vinculaban unos años atrás con el gaullismo conservador y todo comenzó poco antes del mayo del 68. De hecho, aunque se relacioné a Foucault con el mayo del 68 parisino, lo cierto es que no participó en él, ya que se encontraba trabajando en Túnez. Fue allí donde vivió la agitación política, pero de un modo mucho más agresivo, peligroso y real, que provocó hondos cambios en su modo de percibir la realidad política del momento, pero que además lo condujo hacia una pregunta fundamental que se desprendía de su análisis arqueológico del discurso, que podría resumirse parafraseando las palabras de Humpty Dumpty, Sanco Panco, en su versión española, al personaje a través del espejo, lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll. La cuestión es saber quién manda. La cuestión de saber quién manda. A finales de 1965, Foucault aceptó un puesto en la Universidad de Túnez con el objetivo de acumular méritos para conseguir en un futuro plaza en París. Se instaló en Sidi Bou Said, una ideal a orillas del mar, a pocos kilómetros de Túnez, parecida por el éxito de las palabras y las cosas. Sus clases fueron acogidas con entusiasmo por los alumnos y en poco tiempo se convirtió en uno de los profesores con mayor influencia del departamento. Durante los primeros meses su estancia estuvo marcada por la tranquilidad y la ascesis filosófica que hicieron de Túnez una especie de retiro paradisiaco. Sin embargo, en 1967 estallaron las revoluciones universitarias unidas a una represión atroz contra los estudiantes. El ambiente reposado cambió de repente hacia una agitación constante del mundo universitario. Como el mismo Foucault relató a su antiguo maestro George Kangelheim en junio de 1967, es decir, a los 41 años. Poco a poco, las torturas de los alumnos detenidas
llevaron a algunos docentes, entre los que se encontraba Foucault, a protestar por los abusos. En conversaciones con Foucault, 1978, del periodista y crítico del arte Duccio Trambadori, afirmaba que esos muchachos y muchachas que asumían unos riesgos formidables redactando una octavilla, distribuyéndola o haciendo un llamamiento a la huelga, que asumían el riesgo de la privación de libertad. Fue algo que me impresionó profundamente. Constituía para mí una experiencia política. Allí en Túnez me vi enfocado a aportar una ayuda concreta a los estudiantes. De este modo, la experiencia que el año siguiente supuso el mayo del 68, la sufrió Foucault anticipándose en Túnez y de un modo más brutal debido a la fatal de seguridad y a a la diferente situación política. Quizá por ello, cuando se le acusó de falta de compromiso con el movimiento del mayo del 68 parisino, Foucault recordó a sus críticos que su tarea consistió precisamente en mediar ante el gobierno tunecino en favor de los estudiantes, en acogerlos y esconderlos en su casa, en hacer, en definitiva, todo lo que su estatus de respetable ciudadano francés le permitía a la hora de ayudar a una revuelta en la que la gente se jugaba su libertad, su integridad física y su futuro. Fue en Túnez, por lo tanto, donde se sintió obligado a comprometerse políticamente, a intentar repensar la situación política y su propio compromiso desde una perspectiva diferente al marxismo y al izquierdismo, al uso que defendían los estudiantes. Por ello, cuando en 1961 se le propuso como director del Departamento de la Filosofía de la recién creada Universidad de Vincennes en París, su compromiso fue político. Se encontraba ya perfectamente definido. Algunas imágenes pueden servir para ilustrar 2000 antidisturbios entrando en la facultad de Vincennes. Foucault, detenido junto a otros profesores del departamento por permitir y alentar la ocupación y los disturbios en una universidad convertida en permanente campo de batalla, los despachos destrozados por la actualización política, las mesas estarían libros, eh, las mesas, estanterías, libros inmobiliarios convertidos en barricadas. Durante los 2 años que estuvo en Vincennes, el filósofo desarrolló una labor totalmente comprometida con la lucha de los estudiantes, de denuncia de la represión policial y del abuso del gobierno, encarnado poco a poco la figura que lo definiría pocos años más tarde, profesor y militante. En 1971, Foucault cambió por última vez de destino a académico, llegando al puesto que ocuparía durante el resto de su vida. Tras años vagando por diversas universidades y centros culturales, se le abrieron por fin las puertas del centro más prestigioso del mundo intelectual francés, el célebre Collège de Francia, un lugar en el cual tan solo debía dar cuenta de sus investigaciones en un seminario anual de unas pocas clases. Las condiciones de trabajo eran inmejorables y pudo dedicarse exitosamente a su labor reflexiva sin impedimentos materiales. Pero Foucault había cambiado. Los acontecimientos lo habían llevado a la arena política y ya no era el mismo filósofo que se volcaba de modo exclusivo en el análisis de los saberes. Ahora una nueva cuestión lo angustiaba, lo rondaba, le exigía modificar la reflexión. Se trataba de la cuestión del poder. Existen dos textos fundamentales que marcaron este giro de la obra de Foucault, ambos publicados en 1971, es decir, cuando tenía 45 años. El primero es Nietzsche, la genealogía, la historia, en el que desarrolló el nuevo método genealógico del pensamiento que sustituía al arqueológico. El segundo texto fue su lección inaugural en el Collège de Francia, titulado El orden del discurso.
en la que desplazó el análisis de la problemática del lenguaje al análisis del poder. El método genealógico que debía sustituir al arqueológico tiene su referencia en el pensamiento de Nietzsche. Si la arqueología trataba de encontrar los restos de la época en los documentos de su saber, la genealogía debía tratar de entenderlos, esos documentos, a través de las prácticas sociales que habían provocado su aparición. El método genealógico brinda la oportunidad doble de decir cómo es el presente y al mismo tiempo de criticarlo. Se trata, pues, de una ontología crítica de nosotros mismos, como afirmaría Foucault años más tarde, para ello ante un objeto cultural X, como puede ser, por ejemplo, la práctica psiquiátrica. Debemos proceder comprendiéndolo como un acontecimiento y establecer las condiciones necesarias para su aparición. Es decir, es necesario analizar las prácticas sociales que hicieron que apareciera en determinado momento histórico. La diferencia fundamental con respecto a la arqueología consiste precisamente que la genealogía busca en las prácticas sociales, concretamente en las correlaciones de fuerzas sociales, el momento de surgimiento de una verdad. Ya no es el lenguaje el terreno donde hay que buscar los motivos de lo verdadero y lo falso, de los discursos válidos y los desechados. Lo importante es en realidad lo que manda sobre las palabras, quien manda sobre el lenguaje. En resumen, la cuestión es saber quién manda. Y Nietzsche afirmaba, y precisamente que existen elementos sociales que mandan sobre las palabras. Analizarlos es la tarea de la genealogía. En primer lugar, estableciendo correctamente el discurso o el objeto cultural, analizar, considerándolo como un acontecimiento en sí mismo. En segundo lugar, analizando las fuerzas que han provocado su aparición y que la han hecho posible en un momento histórico concreto. Finalmente, en virtud de la caracterización de tales fuerzas, se podría establecer una tesis ontológica y criticar sobre la implicación del curso, del discurso o el objeto analizado y su relación con el presente. En un método, por lo tanto, que investiga la invención de los objetos culturales y su implicación en nuestro presente, que desvela todas las prácticas sociales impuras que hicieron posible el presente. La pregunta por el orden de las cosas se convierte en la pregunta acerca de quién ordenó lo existente, explicando así los cambios entre épocas que la arqueología no podría explicar. ¿Por qué se pasaba de una consideración renacentista de la locura a una concepción moderna? La arqueología tan solo podía dar respuesta a los cambios de discurso, mientras que la genealogía contestará a la pregunta esencial: ¿quién manda? ¿Quién ordena? Mostrando a los actores de tal cambio, sin motivaciones y sus implicaciones. Así, cuando Foucault leyó sus lecciones inaugural en el Congrès de Francés, se centró en las palabras prohibidas. Según su tesis, si se analiza el lenguaje de un modo superficial, se pueden encontrar sus códigos, pero esos códigos no nos permitirán ir más allá del mismo lenguaje. En un juego autorreferencial, en cambio, al analizar las prohibiciones, es posible preguntar por qué unas palabras son prohibidas y, lo que es más importante, ¿quién las prohíbe? El lenguaje, los discursos, las palabras no son inocentes. Se trata de discursos ordenados y la pregunta acerca de quién ordena los discursos conduce hasta una consideración básica que recorrió el resto de la obra de Foucault, las relaciones del poder. Analizar las verdades implica considerar las relaciones del poder existentes en el momento en que esas palabras se convirtieron en verdades y por consiguiente permite desvelar el papel de tales relaciones de poder en nuestro presente, un presente moldeado por el poder. Ok.
Celestas papelo. La genealogía, de Nietzsche a Foucault. La genealogía es el método filosófico que Nietzsche utilizó en su obra Genealogía de la moral. Con él pretendía analizar críticamente el problema de la moral y poner de relieve que tras los valores morales latían ocultas fuerzas sociales que o bien afirmaban o bien negaban la vida. El método consistía fundamentalmente en desvelar esas fuerzas morales que producían las verdades sociales, un método para estudiar el poder. Foucault se sirvió de este método para cambiar, pero cambiando ligeramente de objetivo, ya que él no pretendía desvelar los valores morales ocultos, sino las relaciones de poder que ocultaban cada verdad. Las características del método genealógico que Foucault extrae de Nietzsche y que le sirven para analizar las relaciones de poder del presente tienen que ver con el acontecimiento, la invención y la actualidad. La genealogía es un saber del acontecimiento porque a la hora de analizar un objeto cultural aboga por investigar sus procedencias y no su supuesto origen. En segundo lugar, analiza a través de la procedencia del objeto cultural su carácter de invención que desautoriza todo intento de remitirse a un origen y subraya el carácter históricamente precario de nuestra cultura. Finalmente, la genealogía se verá implicada en la actualidad y optará por desvelar los saberes que han sido sometidos con el objeto de mostrar las condiciones de posibilidad de nuestro presente a través del análisis de las fuerzas, relaciones de poder en Foucault, que explica la procedencia y la emergencia, y con ello aspira a liberar los saberes que han sido sometidos en un intento de reivindicar el carácter crítico del pensamiento. La genealogía, por lo tanto, es para Foucault un método que permite realizar una crítica y una ontología, desvelando las relaciones del poder, ya que al realizar un análisis ontológico de las que constituyen el nacimiento de un concepto cultural, como por ejemplo la locura, desarrolla simultáneamente una crítica a las ciencias psiquiátricas presentes que han silenciado una historia de encierro y dolor en nombre de la idea mítica de un progreso limpio. La genealogía es, por todo ello, el método que le permite superar la arqueología al entender el presente como una producción de los dispositivos del poder. Vamos a ver. Método genealógico. En Nietzsche, el objeto del método es la interpretación de la verdad. En Foucault, el objeto del método es la verdad. En Nietzsche el procedimiento consiste en la crítica y las valoraciones. En Foucault el procedimiento consiste en la crítica y la ontología. En Nietzsche los materiales son la epistemología y el lenguaje. En Foucault los materiales son los saberes y las prácticas. En Nietzsche la base del método son las fuerzas morales. En Foucault la base del método son las relaciones de poder. En Nietzsche el objetivo de la crítica es juzgar la moral cristiana. En Foucault, el objetivo de la crítica es establecer las condiciones de posibilidad del presente. En Nietzsche, el objetivo del método es la transvaloración de todos los valores. En Foucault, el objetivo del método es cambiar el presente. En Nietzsche, la consecuencia del método es la afirmación de la vida. En Foucault, la consecuencia del método es la ontología crítica de nosotros mismos. Las relaciones de poder. 4 años después del orden del discurso, en 1975, apareció Vigilar y Castigar,
y sin duda la obra fundamental a la hora de analizar la cuestión de poder, la cual contiene todas las innovaciones teóricas surgidas de la intensa experiencia política y militante de Foucault durante esos años. De esa época es necesario destacar su experiencia con el Grupo de Información sur le Grupo de Información de Prisiones, Grupo de Información de Prisiones, donde a través de su relación con los presos franceses y sus demandas buscó, junto a otros intelectuales, un modo de dar voz política a las reivindicaciones de los presos, la que eran los que sufrían las consecuencias del abuso de poder de un modo más descarnado. Ideado por Michel Foucault y numerosos intelectuales de la época como Pierre Vidal-Naquet, Gilles Deleuze, Daniel Rancière, Daniel Defert o Jacques Doncelot. El HIP se constituyó en 1971, es decir, cuando tenía 45 años, mediante un manifiesto redactado por Foucault en el cual estableció el objetivo de dar la palabra a los presos como modo de acercarse al problema de la prisión. Uno de los primeros actos del HIP consistió en el lanzamiento de una serie de encuestas mediante las cuales los presos y sus familiares podían hacer constar tanto su indignación por el modo en que se ejercía el poder sobre ellos como reivindicación concretas, unas reivindicaciones que sorprenden por su carácter aparentemente cotidiano. Te temperatura del agua de las duchas, derechos a tener radios, prácticas prácticas deportes, unas reivindicaciones que sorprenden por su carácter aparentemente cotidiano, temperatura del agua de las duchas, derechos a tener radios, practicar deportes, comprar tabaco, beber cerveza, caminar una hora más, etcétera. Sin embargo, tras estas reivindicaciones completamente razonables, hallamos el principio de un escándalo político, la posibilidad de otorgar una voz a quienes en aquellos momentos carecían de ella. De hecho, la intención política fue la de promover la emergencia de un discurso político inédito, el de los presos. Cada encuesta, bajo su máscara de reivindicación de derecho, escondía la creación de un espacio político prohibido, hasta entonces que no era asimilable ni al discurso oficial marxista ni al reformista. Esta entrada en lo político de los excluidos fue el verdadero objetivo del HIP. No se trataba de la mejor reformista de las condiciones de los presos en lo referido, reivindicación de derechos, sino del ataque frontal a las formas de poder ejercidas sobre los presos. Los efectos políticos de los actos del HIP no se hicieron esperar y el 5 de diciembre de 1971 comenzó, a causa del estado de las prisiones, una serie de violentas causa del estado de las prisiones, una serie de revueltas en las cárceles francesas que se... A ver, otra vez. Los efectos políticos de los actos del HIP no se hicieron esperar y el 5 de diciembre de 1971 comenzó, a causa del estado de las prisiones, una serie de violentas revueltas en las cárceles francesas que extendería por gran parte de Francia. Emergía, pues, un movimiento político sin representación alguno, cuya voz no era otra que la de los detenidos, que se ergía contra lo intolerable de un poder sufrido en el propio cuerpo. Sin embargo, a pesar del aparente éxito de la iniciativa, Foucault consideró el resultado del HIP como un fracaso, seguramente por el modo abrupto en que acabó la experiencia un año más tarde, en 1972, con los motines generados de las cárceles de Toul, Nancy y Melun, y la conversión del HIP en CAP, Comité de Acción Prisoners,
Comité de Acción de los Prisioneros, la convicción de facultad de que la experiencia no había cambiado nada sustancial, de que había sido reabsorbida y convertida en un mecanismo más de juego del poder, subyace a la decepción. Vigilar y castigar es una serie de la prisión, es una historia de la prisión, de su nacimiento y de la implicación de su nacimiento. Nos llega hoy en día como uno de los libros más bellos de su autor, quizás su libro más completo. A través de un análisis y una metodología impecable, Foucault recorre los métodos de castigo occidentales a lo largo de la historia. De este modo se vinculan los tipos de castigos con los tipos de poder ejercidos. Es obvio que distintos castigos implican distintos poderes y distintos gobiernos. El desembramiento público pertenece a un universo de gobierno totalmente distinto al encierro en una cárcel o la quema en una hoguera. Cada época estará gobernada por un ejército de poder determinado que se impondrá a otro régimen de poder posible y definirá el tipo de sociedad. El análisis de Foucault prosigue con el relato del modo en que los castigos ejercidos sobre los delincuentes cambiaron desde la Edad Media hasta el siglo XIX, desde los más crueles como los desmembramientos o la hoguera hasta los más actuales como la reclusión o instituciones carcelarias. De hecho, la prisión tal y como la entendemos en una institución moderna que no es comparable al tratamiento que anteriormente recibían los condenados. Con su análisis de los métodos, procedimientos que se ejercen sobre el preso, Foucault mostró en primer lugar la configuración de un nuevo poder que se ejerce a partir del siglo XVIII, el disciplinario, radicalmente distinto de los anteriores modos de ejercer el poder. En segundo lugar, la constitución del sujeto moderno mediante una normalización producida por las disciplinas encarnadas de las instrucciones. Y finalmente, en tercer lugar, elaboró un modo de análisis normalicista que permitía, mediante su método genealógico, realizar una ontología del presente entendida como un modo de combate contra el poder. Las sociedades pueden dividirse según su modo de castigo o penunción. Dichos modos suponen un tipo de poder determinado y la investigación de Foucault consistió en averiguar qué tecnología de poder enmarca a estos diferentes tipos de castigo. Para ello se embarcó en el análisis de la contraposición entre el poder soberano, caracterizado por la necesidad de hacer visible el ejército de poder en el espacio público y el poder disciplinario que funcionaba mediante el encierro institucional, la prisión y la aplicación de todo un sistema disciplinar. El antiguo poder soberano se fundaba en la demostración pública, se castigaba el acusado mediante el suplicio a la vista de todo el mundo, para que el pueblo tomase nota de lo ejemplar del castigo, de lo que podía pasar si se delinquía. Pero a partir de un cierto momento histórico, con el fin del antiguo régimen del siglo XVIII, el suplicio dejó de ser útil. Se multiplicaron las protestas contra los castigos considerados bárbaros y los cambios progresivos en los métodos inquisitoriales utilizados para las investigaciones penal llevaron finalmente el establecimiento de un régimen distinto de penas, es decir, de castigos. Sin embargo, para Foucault, la distancia que medía entre el desenvolvimiento público y el encierro moderno no se recorre en virtud de una mayor humanización o progreso de la sociedad. Más bien se trata de un cambio de tecnología de poder, de la aparición de las necesidades de un nuevo poder más económico, más útil, más eficaz. Hay un cambio sustancial en la concepción del poder cuando se pasa del poder entendido como voluntad del soberano al poder entendido como voluntad de la sociedad. Al cambiar la legitimidad del soberano por la legitimación de la sociedad, democratización, se modera el suplicio para evitar el progreso rechazo social y al mismo tiempo para economizar el ejército del poder, el ejercicio de poder. De este modo, el nuevo poder que se dice defensor de la dignidad humana tiene que ver con, en realidad, con un esfuerzo para ajustar los mecanismos que enmarcan la existencia de los individuos, con una adaptación y un refinamiento de los mecanismos que controlan y vigilan sus conductas cotidianas, su identidad, su actividad, incluso los gestos aparentemente importar, sin importancia, una política distinta
respecto a la multiplicidad de los cuerpos y fuerzas que sustituyen una población, que se denominará poder disciplinario. Y precisamente para introducir este nuevo poder en el interior de la sociedad, aparecen las instituciones, aparatos estatales encargados de llevar esta nueva economía del poder a los más profundos de los cuerpos, con la máxima de crear sujetos sometidos y útiles. En su análisis histórico del poder disciplinario, Foucault intenta comprender la evolución de sus características desde la Edad Media, cuando se torturaban a los herejes, hasta el siglo XIX, momento en que, en que se aplicaba a los normales técnicas de castigos como la del encierro. En la imagen grabado coloreado alemán de 1512 que muestran los suplicios aplicados a los acusados de herejía. Instituciones y disciplinas. La aparición moderna de instituciones como hospitales, psiquiatras, cárceles, hospicios o asilos es simultánea a un cambio drástico en la economía del poder. Para ejemplificar el modelo de este nuevo poder que surge con la prisión, Foucault acude a la metáfora del panóptico como modelo general, como depuración máxima de ideal del funcionamiento del poder. El análisis de este régimen panóptico permite ilustrar mejor cómo funciona el poder según la propuesta de Foucault, ideado a finales del siglo XVIII por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, por encargo del rey Jorge III. El panóptico fue una estructura arquitectónica novedosa cuyo modelo se aplicaría a las instituciones, primero a las penitencias y después a las hospitalarias, laborales y educativas. Así la describe Foucault en Vigilar y Castigar. En la periferia, una construcción en forma de anillo. En el centro, una torre, esta con anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura de las construcciones. Tienen dos ventanas, una que da el interior, correspondiente a la ventana de la torre, y la otra que da al exterior. Permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta situar un vigilante en la torre central y encerrar a cada una celda un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. La racionalidad del panóptico, la lógica de su arquitectura, permite una definición de la forma en que funciona el poder en cada institución. Foucault concreta en 6 puntos principales las características del modelo panóptico de poder. El panóptico es un régimen arquitectónico en el que el vigilado es visto en todo momento, pero quien vigila no lo es. Invisible lateral entre las celdas, que asegura el mantenimiento del orden y la incomunicación. No es necesario recurrir a las fuerzas, pues los presos se sienten vigilados. Máxima economía del poder. Nos hace falta un vigilante.
tal como se dice en vigilar y castigar. De ahí el efecto mayor del panóptico, inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. El panóptico es versátil, sirve para los presos, los locos, los niños, los obreros, los alumnos, y en cada una de sus aplicaciones perfecciona el ejercicio del poder. El panóptico resulta verdaderamente productivo si funciona al margen de la soberanía clásica y extiende sus tentáculos hasta lo más nimio del tejido social. El panóptico es un principio general de un nuevo tipo de poder. Así pues, las instituciones representan una nueva política del cuerpo y tienen como fin las relaciones de disciplina. Por disciplina se entiende técnicas que garantizan la ordenación de las multiplicidades humanas, es decir, el control de los horarios, de las comidas, las duchas, los gestos, los rezos, la hora de levantarse y acostarse, todas aquellas regulaciones que se inscriben en el cuerpo e intentan fijar unas rutinas en las conductas. Las disciplinas se caracterizan por hacer el ejercicio de poder los menos costoso posibles, lo más barato y discreto. De hecho, el poder ejercido a través de, por ejemplo, una regulación horaria colectiva en una institución es mucho más económico que los castigos individuales. Es mucho más discreto, produce menor rechazo y mucho más efectivo. Además, dicho ejercicio de poder mediante las disciplinas llega a los más profundos del cuerpo social. Se trata de hacer visible el poder en lugares en los que anteriormente era imposible que llegase. La familia, las relaciones, la lectura, la sexualidad, la higiene. Foucault defendió una idea de poder que se expande a todos los rincones sociales mediante las técnicas disciplinarias, cuyo fin no es otro que el tejer cuerpos sometidos y útiles. Si con el poder tradicional se torturaba y desmembraba los cuerpos, con el nuevo poder disciplinario se modifica su conducta. La idea de que las rutinas y las prácticas moldean al sujeto no eran nuevas, pero fue llevada hasta el extremo al considerar que las prácticas ejercidas de modo general por un tipo de poder producen a los sujetos que una sociedad considera útiles y normales. La normalización de las disciplinas no obedece a los códigos del derecho, sino a un saber propio, no jurídico, las ciencias humanas. La nueva teoría de las disciplinas se llaman sociología, medicina, economía, antropología, teorías formadas en íntimas conexiones con las prácticas disciplinadas orientadas a la creación de un espacio homogéneo y normalizado en el que los cuerpos sometidos son constituidos como individuos normales. Y si el individuo es considerado como anormal, entra de nuevo en el juego de las instituciones, entra en la prisión, en la escuela, en el psiquiátrico, hasta que es adecuado para describir, hasta que es normalizado. Un juego que tan solo puede ser entendido si se presta oído a los procedimientos mínimos y aparentemente banales de las disciplinas. La presión es el paradigma del funcionamiento de este poder disciplinario que atraviesa la sociedad entera. Como dice el filósofo en Vigilar y Castigar, que la prisión no es la hija de las leyes, ni de los códigos, ni del aparato judicial, que la posición central que ocupa la prisión no está sola, sino ligada a toda una serie de otros dispositivos carcelarios que son en apariencia muy distintos, ya que están destinados a aliviar, a curar, a socorrer, pero que tienden todos ellos a ejercer un poder de normalización, que por consiguiente la noción de institución, de represión, de rechazo, de exclusión, de marginación no son adecuadas para describir en el centro mismo de la ciudad carcelaria la formación de las glándulas
insidiosas, de las maldades poco confesables, de las pequeñas astucias, de los procedimientos calculados, de las técnicas, de las ciencias, a fin de cuentas que permiten la fabricación del individuo disciplinario. En esta humanización central y centralizada, efecto e instrumento de las relaciones de poder complejas, cuerpos y fuerzas sometidas por dispositivos de encarcelamiento múltiples, objetos para discursos que son ellos mismos elementos de estas estrategias. Hay que oír el estruendo de la batalla, poder y resistencia. En debate con el lingüista Noam Chomsky en 1971, es decir, cuando tenía 45 años, publicado bajo el título Naturaleza humana, justicia versus poder. Foucault hizo hincapié en un elemento crucial en su modo particular de analizar el poder. Afirmó que no se trataba de analizar el poder allí donde su funcionamiento es tan obvio que parece que se ejerza verticalmente de arriba abajo. En el ejército o en los gobiernos dictatoriales parece que el poder es ejercido por una élite que domina a los de abajo. Este esquema de raíz marxista consiste en afirmar que existe una clase dominante que reprime a una clase dominada. Sin embargo, para Foucault, este análisis no desvela el funcionamiento íntimo del poder. Para observar su verdadero funcionamiento hay que analizar el modelo en que funciona en los lugares aparentemente neutrales, donde no parece funcionar. La familia, la universidad, las relaciones, incluso conceptos como justicia, humanidad, se encuentran atravesados por relaciones de poder. Según Foucault, ya no es válido, por tanto, un esquema de análisis basado en la relación dominador-dominado, heredero de la concepción marxista, una idea que le valió al filósofo numerosas críticas por parte de los marxistas, sino que debe prevalecer un análisis nominalista del poder, es decir, un análisis del mismo en su ejercicio concreto, incluso en los lugares donde parece no existir, o mejor precisamente allí. Este tipo de análisis del poder que hizo tambalearse a la filosofía política contemporánea fue consecuencia de reflexiones emprendidas en vigilar y castigar. Supuso la superación de los principales supuestos a través de los cuales se pensaba el tema de poder. Gilles Deleuze, compañero de viaje filosófico de Foucault, resumía en su libro Foucault los cambios fundamentales que introdujo su nueva concepción del poder en 5 postulados. Postulado de propiedad. El poder no es algo que posee la clase dominante, sino que se ejerce. Su efecto tiene que ver con los modos concretos de funcionamiento de sus dispositivos. Postulado de localización. El poder no debe entenderse como poder del Estado. El poder de un Estado es un efecto de conjunto. Hay que analizar la llamada microfísica del poder, es decir, su funcionamiento localizado y concreto. Postulado de subordinación. El poder no es efecto de una infraestructura económica, sino la propia economía es un efecto de las relaciones de poder que se establecen. Postulado de acción. El poder no actúa por represión e ideología, sino que produce nuestra sociedad. Hay que entender el poder como productos de la realidad, de las realidades. Postulado de legalidad. El poder no se equipara a las leyes, sino la ley misma es un efecto de las relaciones de poder. En resumen, se podría definir al poder como aquello que no se posee, que no se encuentra localizado en un punto determinado, que no está determinado por la economía, no actúa reprimiendo u ocultando la realidad y finalmente que no se encuentra determinada por las leyes. Al contrario, el poder está formado por relaciones que se ejercen en totalidad de la sociedad, en sus niveles más microscópicos, actitudes, reglas, horarios, costumbres y que producen realidades. Hay relaciones de poder en los hábitos familiares, en la limpieza, en la atención de la casa, el trabajo, la amistad, la sexualidad, en fin.
en toda relación social de la forma u orden respecto a cómo se hacen las cosas, que dirige conductas, que en definitiva produce sujetos que se someten a estas relaciones de poder, porque no son relaciones de violencia o de coerción, sino directrices de conducta a través de prácticas y o discursos que requieren para su funcionamiento sujetos libres que puedan ser doblegados. Así, el análisis de Foucault supuso una modificación radical de la herramienta conceptual que hasta entonces se habían usado para pensar el poder y el descubrimiento de una nueva realidad, de la realidad de las realizaciones de poder que se ejercen en todos los planos de la sociedad, produciendo el presente. Así, el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que alguna estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Historia de la sexualidad, la voluntad de saber. Una situación en la cual se da una batalla entre lo posible y el orden social, cuyo resultado es la batería de verdades que define el orden social. Cada sociedad y cada época quedaba definida por el tipo de poder preeminente que se ejercía. Si en el antiguo régimen predominaba el poder soberano, el poder disciplinario debía ser el que limitara las formas sociales de la modernidad y por lo tanto tenía mucho que ver con el presente. Pero al mismo tiempo la época de las cárceles y los psiquiatras no respondían totalmente a la actualidad. De hecho, los análisis de Foucault en los primeros años 70 van encaminados a la pregunta por el presente, pero interrogan su prehistoria, su historia, sin acabar de definir qué tipo de poder define la contemporaneidad. Para encontrar la respuesta a esa pregunta, es necesario acudir a sus cursos en el Collège de France, en los que a lo largo de la década de los 70 desarrolló toda una respuesta acerca de los mecanismos de los diferentes modos de poder. Según Foucault, existen cuatro modos fundamentales de poder: el pastoral, el soberano, el disciplinario y el biopoder. El pastoral es el encargado de producir una identidad a través de los procedimientos prácticos de la confesión y viene auspiciada por un saber religioso y de la conciencia. El soberano inflige y tatúa sobre el propio cuerpo por medio del suplicio el castigo necesario para la corrección. El disciplinario o el panóptico, encargado de producir el cuerpo normalizado y analizado menorizadamente por Foucault. Es el poder que se desarrolla en las instituciones, el poder productor, que encuentra su soporte en la práctica disciplinaria y el apoyo teórico de las ciencias humanas. Por último, el biopoder, o poder sobre la vida, propio del siglo XIX, en el que se tiene como objeto la población y su gestión, a través de prácticas de seguridad, higiene y libertad, con la economía liberal y la medicación social como saberes implicados. Así nos encontramos con la descripción de varios tipos de tecnología de poder que experimentan su momento álgido en diferentes épocas, pero que no desaparecen, no se sacuden linealmente. Pese a que cada época le corresponde una tecnología de poder dominante, de acuerdo con los dispositivos del saber, con la economía de las prácticas sociales y los otros tipos de poder conviven en diferentes escalas. Se trata de una heterarquía de poderes orientadas a producir normalidad en cada uno de los objetos de su mirada. Aún podríamos hablar de una suerte de gran dispositivo sintético, dentro del cual las jerarquías entre los regímenes diferentes del poder y de saber van moldeándose de acuerdo con la especificidad histórica y cultural de cada momento. Resulta evidente que la tarea que tenía en mente Foucault no consistía en construir una gran ontología al uso, sino en elaborar una ontología histórica y anclar en el presente. La analítica del poder, por lo tanto, debía constar
en el análisis del particular momento del dispositivo del saber poder, que define la experiencia del presente y al mismo tiempo sondear las resistencias o contraconductas que se le oponen. Porque, y esto es fundamental a la hora de leer el análisis del poder de autores franceses, el poder siempre se le opone un intento de resistencia. No hay poder sin seres humanos libres. El poder requiere libertad y por lo tanto conlleva una lucha, una cara a cara. En la esclavitud, por ejemplo, no hay poder, sino coerción física. El poder implica siempre una resistencia que puede rastrearse a lo largo de toda la historia de las relaciones de poder, desde las herejías frente a la ortodoxia católica, hasta la resistencia de un loco a declararse enfermo mental o la de un individuo a adoptar los normales sociales. Se puede encontrar una amplísima gama de resistencia, de transgresiones que dan fe de que es posible hacer las cosas de otro modo, vivir de otro modo, aunque finalmente el poder venza. De hecho, la política de Foucault se sitúa precisamente del lado de esta resistencia. Su análisis teórico del poder lo llevó hasta la constatación de que siempre debía estar del lado de la resistencia, de que debía perseguir al poder en su ejercicio. Esta conclusión política vertebraria su idea del intelectual comprometido como aquel que está del lado de los vencidos, de los que carecen de voz, de los silenciados y aplastados por el poder. Por ello, escribe sobre los locos, sobre los presos, sobre los perversos, en definitiva, sobre los anormales, porque son aquellos sobre los cuales recaen con mayor peso el ejercicio del poder normalizador y sus verdades. La resistencia ante el poder. Los movimientos de resistencia civil de los albores del siglo XXI, como los de la primera árabe en la foto, una imagen de la Plaza Tahrir del Cairo durante la Revolución de 2011, parece querer dar la razón a Michel Foucault, que nunca dejó de insistir en la necesidad, tanto teórica como ética, de la resistencia, aunque lo cierto es que su análisis del poder, cada vez más complejos y abrumadores, dejaron muy poco espacio a las formas tradicionales de oposición al poder. Además, la falta de un análisis acerca de las posibilidades de una resistencia colectiva vuelve más complicada la posibilidad de una resistencia efectiva. Con todo, Foucault mostró un empeño insobornable por la crítica y situó la filosofía ante la necesidad de experimentar nuevas, inéditas formas de resistir, tanto individual como colectivamente. No debía ser la filosofía la que marcase el camino, sino las nuevas expresiones de la lucha política la que deberían orientar el pensamiento. Un nuevo intelecto. Tanto Michel Foucault como Gisèle Deleuze, en sus célebres diálogos de los intelectos y el poder, sitúan el nacimiento de un nuevo tipo de intelectual, denominado intelectual específico en el Mayo francés, definiendo su nuevo escenario como el resultado del agotamiento del intelectual clásico. Este nuevo intelectual nace en el momento en que los intelectuales que poseen conocimientos específicos politizan su labor en virtud de una problemática concreta vinculada a su tarea intelectual. Se trata de la politización de poder. Por ejemplo, el físico Robert Oppenheimer, que después de ayudar a crear la bomba atómica, utilizó su saber específico para contribuir la lucha contra las armas atómicas. Se trataba de la politización de aquellos intelectuales que han dedicado a su esfuerzo a realizar intervenciones políticas sectoriales sobre problemas particulares y concretos vinculados a su labor
intervenciones que han sido realizadas mediante sus conocimientos específicos y técnicos, aplicado a cada una de las situaciones a partir de las luchas del 68. Ya no se reconocía la gran figura del intelectual como la de aquel maestro de la verdad que ilumina, desvela y orienta la práctica social, sino que las figuras intelectuales se encontraban implicadas en luchas concretas a través de sus conocimientos específicos, trabajadores sociales, científicos o abogados, más filósofos e historiadores o sociólogos. El modelo responde a un saber concreto aplicado a una lucha social y por encima de ello, como afirma Deleuze, se constata la indignidad de hablar por los otros. La nueva figura de intelectual específico supuesto el logro político y teórico de prestar la voz a que el intelectual no hable en nombre de nadie, en representación de ningún colectivo. El intelectual específico que define Foucault a partir del mayo del 68, cede la palabra a los actores de la lucha, al mismo tiempo que emplea su saber específico y teórico para contribuir a las mismas. Se trata de luchas específicas, de subversiones que se levantan no en nombre de una justicia ideal, sino en contra de lo intolerable. No se trata, pues, de decir que es justo, sino que es injusto, y de cómo combatirlo en el aquí y el ahora. En palabras de Foucault, el papel de un intelectual no es el de decir a otros qué deban hacer. ¿Con qué derecho lo haría? Recordad todas las profecías, promesas y programas que los intelectuales han podido formular en el decurso de los 2 últimos siglos y de los cuales hemos visto ya sus efectos. El trabajo de los intelectuales no es el de modelar la voluntad política de los otros, es por medio de los análisis que ha realizado en dominio que le son propios, el de reinterrogar las evidencias postuladas, de sacudir los hábitos, las maneras de hacer y de pensar. La resistencia entonces como lugar y como moral política, la resistencia entonces como lugar y como moral política básica llevó a Foucault a redefinir la idea de intelectual y a comprometerse con todas aquellas causas que se oponían o a lo establecido no en nombre de la justicia o de la dignidad, sino en nombre de la lucha contra las verdades del poder. Concebida la política como una batalla. La política es la guerra continuada por otros medios, afirmó Foucault. Asumió posiciones a veces controvertidas y otras veces desde la distancia abiertamente insostenible. Esas posiciones extremas de la lucha constante y sin tregua, unidas a la certidumbre de que en la última instancia la lucha contra el poder era un asunto individual, casi siempre condenado al fracaso, lo llevaron progresivamente a una crisis tanto teórica como política que se extenderá durante el final de la década de los 70, que supuso el abandono del análisis teórico de la preeminencia del poder y la entrada en el terreno de la subjetividad.